Muerta. Joan Crawford, ciudad de Nueva York, 10 de mayo de 1977, 10 a.m. hora de verano del este. Causa oficial de la muerte, paro cardíaco. En tanto que los servicios telegráficos lanzaban la noticia alrededor del mundo, escuchamos un breve obituario por la radio mientras viajamos al aeropuerto. Hasta ahora solo había llorado por ella cuando un viejo fan llamó para informarme de que la televisión iba a venir para filmar algunas prendas de su viejo ropero, sus zapatos de cinta tobillera y fotografías suyas que había en su salón. Preguntó si podía llevarse a su perro. Su cuerpo no estaba siquiera frío y ya alguien pedía a su perro. Temblaba de cólera y unas lágrimas corrieron por mi cara, pero mi voz sonó en todo momento atenta hasta que colgué el teléfono. La superestrella ha muerto. Ahora se abrirá la puerta y todos los fans desfilarán agitando sus promesas de lealtad firmadas con un Dios te bendiga, Joan. Lloré, pero no de tristeza, sino de cólera. Tenía una jaqueca terrible y me sentía temblorosa por dentro, pero no lloré. David sostenía mi mano y sentí que su fortaleza me iba calmando lentamente. De algún modo pensé que si podía aferrarme a su mano, soportaría todo aquello. Amanecía cuando aterrizamos en Nueva York. Un hombre de pelo oscuro, con un ligero acento, preguntó si deseábamos un taxi. Contesté que sí y cogí las maletas. No había ningún taxi amarillo a la vista. David y yo lo seguimos hasta una limusina negra detenida en la acera. Miré a David y sonreí. Bueno, ¿y por qué no? $20 era una tarifa bastante justa y sería un buen cambio para nosotros. Cuando atravesábamos Queens, los viejos y sucios edificios, los baches hondos hasta la rodilla, los trenes elevados estrepitosos y la gente abriéndose paso hacia un nuevo día, me hicieron sentir muy aliviada por no vivir en la ciudad. Mi hermano Chris llegó al hotel más o menos a las 10:30. Le noté más viejo y mucho más delgado. Era como si llevase un letrero que dijera que no estaba en su mejor momento. Nos abrazamos como saludo y consuelo con cierta comprensión que se remontaba a 30 años atrás. Me alegro de que hayas venido, fue todo lo que le dije. Era muy duro para él. Chris no había sido invitado a ningún evento familiar desde que tenía 15 años. Los 4 hermanos siempre habíamos estado en contacto, pero en privado. Mamá apenas si había pronunciado su nombre en los últimos 9 años. Ahora que estaba muerta, estábamos todos juntos de nuevo. A mediodía, los 3 tomamos un taxi al Hotel Drake. Allí nos encontraríamos con el abogado, la secretaria y con mi hermana Kathy y su esposo. Los saludos fueron forzados, todos fuimos corteses, pero había sentimientos hostiles bajo aquella cortesía. Las palabras parecían huecas y observando una cara y otra sentí algo extraño. Entonces, durante una de las muchas llamadas a la funeraria Campbell, una expresión extraña cubrió el rostro del abogado en tanto que escuchaba la voz al otro extremo de la línea. Fue la única manifestación emocional que vi en su cara durante ese día y era una expresión de sorpresa. Su madre ha sido embalsamada. Pueden verla si lo desean, comunicó de forma muy directa y sin énfasis. Nos aseguró que no había dado esa orden, ya que sabía que iba a ser incinerada. No iba a haber autopsia. Eso ya se había decidido antes de mi llegada. El libro del escándalo. Pablo Vilaboy, queridísima mamá, Cristina Crawford. La madre de todas las autobiografías escandalosas de hijos de famosos. Esta queridísima mamá, escrita por una de las hijas adoptivas de Joan Crawford, Cristina Crawford, digamos que abrió la veda para que otras muchas escribieran recuerdos de las infancias con superestrellas como ella. Pero ninguno tuvo el impacto de esta queridísima mamá, ni siquiera aquel que años después escribió La hija de Betty Davis, La guardiana de mi madre. Ni siquiera ese alcanzó el nivel de este título mítico. Este título que además, incluso para sorpresa de la propia Cristina, siguió reeditándose y reeditándose. De hecho, esta edición española es muy reciente. Y aquí entramos dentro del terreno de la polémica. Hay gente que aplaude y aplaude la valentía de este libro, porque es cierto que abre también el cauce para denunciar el abuso infantil. La denuncia que todo Hollywood, o casi todo Hollywood que trataba con Joan Crawford o la conocía, sabía cómo trataba a sus hijos según Cristina Crawford. Y hay otras personas que decían, unas que este tipo de cosas deben permanecer en la intimidad familiar, y otras que
era simple y llanamente explotación de la figura de Joan Crawford y una sarta de mentiras. Hay que decir que en su día, antes de que su propia hija escribiera, como digo, su propio libro, Bette Davis dijo, cuando salió esta publicación, que Joan Crawford no debería haber adoptado hijos porque no servía como madre. No sabemos por qué lo dijo, pero es un apunte interesante de lo que podía o no saber Hollywood de este tipo de adopciones que en la época eran muy común. Que si tenías un poco de dinero, pues sí, da igual que estuvieras en su época soltera o divorciada, daba igual, podías compraban un juguetito, ¿eh? Podías adoptar hijos. Más allá de que hay quien defiende por el estatus de estrella de Joan Crawford, pero eso no le exime de, si comete abusos como estos u otros, comete delitos y demás, poder denunciarlo y que se descubra como estos. Yo en eso siempre lo de, eso hay que permanecer, las cosas que se lavan, los trapos sucios se lavan en casa. A causa de eso hemos tenido tantísimas mujeres maltratadas, asesinadas, niños abandonados, ancianos mal atendidos. No. Si pasó, hizo muy bien en denunciarlo. Hay que decir que bueno, que la gente también se olvida de que aparte de las barbaridades que cuenta de cómo pasó la infancia, hay que decir que también hay una ambivalencia porque parte del libro se desarrolla ese amor-odio, pero también, como digo, amor hacia su madre. O sea, que no todo es una sarta de odios. Sin duda un libro muy interesante para recordar y repasar el Hollywood clásico, el Hollywood de esa época, las películas de Joan Crawford y otras muchas. Incluida la película que se hizo a rebufo de esta, que quedó como el clásico camp por excelencia, con una Faye Dunaway over the top, como se suele decir, pero que, como digo, es muy interesante. Pues esta queridísima mamá ha sido tan solo el arranque del programa, porque por supuesto continuamos leyendo. Se ha dicho muchas veces que el público de cine, algo que también vale para los lectores, es el único que paga porque le engañen. Quiero decir, a ti te gusta que durante 2 horas los problemas, los apuros, las aventuras, las vivan otros. Lo que ocurre es que tú las vives con ellos, pero claro, por persona interpuesta, y eso ocurre cuando leemos. Les cuento todo esto porque en la portada del libro, del que vamos a hablar a continuación, hay una frase que me ha gustado mucho, pero que me encantaría matizar con el autor, que dice: la mentira puede ser más verosímil que la verdad. Y esa novela es esta, 12 abuelas, publicada por Maeva, la primera novela de Pablo del Río. Bienvenido a El arpa de Bécquer. Muchísimas gracias. Pablo, la mentira puede ser más verosímil que la verdad. Yo digo, matizarla en el sentido de que, claro, la mentira cuando funciona es porque es verosímil. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Y esa es la grandeza del género, ¿no? Esa es la grandeza del género. Transmitir una realidad que es totalmente contraria, transmitir una imagen de la realidad que es contraria a la propia realidad, ¿no? Y saberlo hacer, o por lo menos intentarlo, que ha sido mi idea en este proceso, ¿no? Intentarlo. Novela que aparece en la fantástica colección de noir, de novela negra de Maeva, pero yo creo que es una novela que va muy bien al origen, porque sobre todo yo la calificaría como novela de misterio, de intriga, no de lo que se entiende ahora por novela negra pura y dura. Tiene, por supuesto, mucha negrura, porque hay un crimen y ahí hay algo que resolver, pero sobre todo se ha hecho una novela que es intrigante en sí misma, porque los personajes se ven envueltos en la intriga sin esperarlo, sin saberlo, y van buscando respuestas sobre la marcha. Esa era una de las claves, salirse un poquito de los cánones del género. Los conoces tú también como yo, mejor, que en la novela negra tradicional, pues los personajes, los investigadores, son policías, son detectives, son periodistas, o ahora se lleva mucho la conjugación de periodista-policía, porque da mucho juego, ¿no? Vemos así al mismo tiempo las familias, la vida. Entonces hay un corte radical entre los personajes que investigan y el drama investigado. Exacto.
Yo aquí he intentado que los investigadores sean personajes atrapados en el drama, totalmente atrapados en el drama y protagonistas del drama también, incluso sospechosos del drama. Sospechosos del drama. Y luego un cariz donde todo ocurre de una forma muy natural. Es decir, yo leía hace 2 o 3 semanas una novela de, no sé si es Jo Nesbø o Jo Nesbø, no sé cómo pronunciarlo. Yo siempre digo Jo Nesbø, pero puede ser que lo pronunciemos mal, claro, porque no hablamos noruego. Claro. y donde aparecen muchos cuerpos destrozados y tal. Y luego se acudía se justificaba todo esto desde un drama infantil. Y yo pensaba para mí, digo, esto no es la realidad de lo que vivimos, ¿no? Esto es, digamos que es la novela negra pura, a corazón abierto, con vísceras. Y a mí ese tipo de novela no... a lo mejor podría hacerla, pero no me siento identificado con ella. A mí me van más los dramas que parecen reales, que son reales y que le puede ocurrir a cualquier pareja o a cualquier familia, ya sea en Madrid o en Ribadesella, donde ocurre, ¿no? Todo es perfectamente creíble. Todo es perfectamente creíble, ¿no? No hay psicópatas, no hay cosas raras, todo es perfectamente creíble. Por eso te decía lo de, claro, digamos, la mentira de tu novela funciona porque tiene mucha verdad. Tiene mucha verdad. Me lo comentó la lectora de la editorial, ¿no? Que dice, no, has sido un escritor honesto, no has creado trampas, ¿no? Y luego, releyendo otra vez la novela, cuando ella me lo contó, pues me di cuenta de que era verdad, de que yo no había colocado ninguna trampa, sino que todo iba saliendo un poco de... A medida que iba escribiendo, iba fluyendo el relato, ¿no? Porque además hay otra cosa fantástica, porque como la cuentan 2 personajes inmersos en el drama en directo, se lo van encontrando tal cual. No les da tiempo a reflexionar, a mirarlo a todo pasado, a juzgarlo después. No. Tienen que hacerlo ya en ese momento, cuando sospechan unos de otros, cuando no tienen muy claro lo que ha sucedido. Entonces, como dices, eso es una cosa orgánica y natural que va creciendo en la novela. Sí. Y luego el narrar en primera persona. Ahí. Es el narrar en primera persona, que es una cosa que yo no había planteado hasta que leí La chica del tren, que la conocerás de sobra. Sí. Y dije, ¿qué fuerza tiene esta novela? Te puede gustar más o menos la novela, pero tiene una fuerza esas primeras personas de la mujer que va en el tren, incluso del resto de los personajes, pero sobre todo la mujer que va en el tren. Si eso tú lo narras como un narrador omnisciente, no tiene ese empaque, ¿no? Claro. O sea, cuando descubre algo de color ahí. O sea, me parece que la primera persona le añade al drama un complemento muy interesante, ¿no? Y yo me encuentro muy a gusto. Luego me han tenido que corregir cosas, ¿no? Porque bueno, era mi primera novela. Siempre cometes algún error de perspectiva y tal. Pero yo me sentía muy a gusto. Yo me sentía que cuando narraba, por ejemplo, relatos en tercera persona, el relato perdía sustancia, perdía fuerza. Y la primera persona le aporta. Y luego el personaje de Adolfo, por ejemplo, el hecho de que a través de esa perspectiva en primera persona vivamos el desastre de vida que tiene, ¿no? Porque eso narrado desde fuera hubiera sido también pues, más caricaturesco, pero vivido desde dentro, claro, es que yo me identifico con este personaje, ¿no? Y además eso, como está recibiendo los golpes, digámoslo suavemente, ustedes me entienden, está recibiendo, como digo, en cada página y en directo, en tiempo presente, pues no le da tiempo más que a contarla tal cual. No puede ni justificarse. Nada, no hay justificación, porque cuando intenta justificar lo del esquí ya le viene lo otro, y luego el hombre está desbordado por lo que le ocurre, él es un monitor de esquí, entonces lo que le está ocurriendo le supera, lo mismo que a ella. Ella que ha vivido, tiene una vida elitista, una vida de, pues digamos, sin ninguna complicación, ¿no? En su vida. Y de repente se ve sumida en un drama y en un pueblo con el que ella no se identifica. Ella es una persona urbanita, de aeropuertos, de conciertos. Entonces hace que el hecho de no estar en tu lugar natural añada un elemento interesante, además. Están muy perdidos en el pueblo.
Ahí vamos, me surgen como varias preguntas, todas en una. Voy a intentar ordenar el cuestionario para no complicar, sobre todo a los espectadores de la existencia. Y que tú nos puedas ir contando a todos con la tranquilidad, digamos, con la que fuiste viviendo el proceso. Tu primera novela. Mi primera novela. Pero como decía Pérez Galdós, todos llevamos una novela dentro. O sea, y además se nota, pues claro, como dice uno, como le ocurrió a Saramago, que él quiso publicar cuando tenía 50 y pico años, pues ya, fue cuando me vi maduro y con una voz formada para contar algo a los lectores. Entonces eso, imagino que de un modo u otro, esta novela o una novela, llevabas mucho tiempo dándole vueltas o bulliendo en tu interior, ¿no? Fíjate, yo cuando vivía en Vallecas, empecé a dar clase en Fuenlabrada, dije, voy a escribir una novela. Cogí un cuaderno, estos de anillas, y creo que no llegué ni a la mitad, porque es que no sé qué contar. Contaba cosas que se me ocurrían, tal. Y entonces me dije, yo no estoy preparado ni sé escribir una novela. Acabas de dar en el clavo. Yo creo que es una cosa que tiene que surgir, pues como el amor, ¿no? No puedes buscarlo, tiene que surgir pues cuando es el momento, ¿no? Y así ha sido. Yo he escrito pues desde los 16, desde los 15 años, como mucha gente, ¿no? He escrito relatos cortos, los he presentado a concursos y tal. Lo que pasa es que en un momento determinado vi que esos relatos pues iban creciendo, ¿no? Y es cuando surge la novela. Pero yo no la he buscado. Digamos que ha sido pura casualidad, digamos. Y luego, Pablo, una novela con una estructura endiablada, o sea, para darle forma y consistencia, eso, para que sea creíble, verosímil y para que no sea tramposa, y tú lo consigues en cada página que no sea, pero además una estructura fragmentada, porque eso, hay dos voces narradoras y luego algunos capítulos por ahí que no vamos a desvelar, pero que también van incorporando voces. O sea, eso, ¿cómo fuiste tejiéndola? Pues, mira, yo no había un plan inicial. Y yo creo que esto es un poco como voy a hacer un paralelismo con el turismo, con los viajes. Tú tienes un circuito organizado, donde dices vas a Londres y ves, te llevan a Buckingham Palace, ves no sé qué, luego te llevan a Westminster, Covent Garden, tal. Y es fantástico, porque todo va perfectamente organizado y acabas para comer en tal sitio, ¿qué tal? Opción 1, viaje organizado, guión estructurado, perfecto, que supongo que es como lo hacen los profesionales. ¿Cómo lo he hecho yo? Pues mira, yo me he cogido el metro por la mañana, he dicho voy a Piccadilly Circus y me voy a empezar a mover por allí. Y de repente he empezado a callejear, me he encontrado con Carnaby Street, pues aquí está la zona de donde venían los Beatles a comprarse la ropa y tal. Me meto por una boca calle y me encuentro una moto negra sin guardabarros y enfrente una joyería con piezas, con calaveras, con anillos de plata y calaveras. Digo, ¿qué es esto? The Great Frog. ¿Qué es esto? Entro y me encuentro a Lemmy, el cantante de los Motorhead. Empezamos a charlar, me invita a una cerveza. Yo creo que esto es incomparable a la visita panorámica organizada. Esto es incomparable. Y para mí la literatura necesitas un guión previo. Un guión, claro, pero sencillo. Y luego es dejarte llevar. Y donde tú pensabas que había una escena o un capítulo de transición y tenías claro lo que iba a ocurrir en ese capítulo, de repente te aparece una moto, te aparece una joyería y eso te cambia por completo. Y luego tenemos la maravilla de Word. Porque claro, eso y que lo digas. Yo preciso siempre de corregir tanto. Porque claro, yo pienso en Clarín o pienso en Cervantes, que no tenían estas herramientas, y me parecen milagros, ¿no? El manuscrito, que además recientemente ha salido otras páginas de Proust, ¿no? Del tiempo perdido, y esas anotaciones por acá. Ahí abres la ventana, hay una corriente de aire, te ha estropeado la obra de 2 años. Efectivamente. Entonces, y así es como nació. La primera idea... digamos que estaba agotada, estaba terminada y yo no me quedé satisfecho. Le di otra vuelta y dije, aún lo puedo complicar más. Luego cambiando antecedentes, modificando cosas, claro, pero fue así. Moviendo piezas. Y luego, sobre todo, porque nadie te está controlando, es decir, es una novela que yo escribo para mí, si se publica muy bien y si no, ahí se queda en el ordenador. Entonces yo no tengo unos límites de tiempo, con lo cual yo me dejo llevar. Y cuando veo que está redonda, al final es cuando la empiezo a enviar, ¿no? Pero sobre todo es eso, el no tener
Quizá la presión de tener que entregar un manuscrito, que es lo que les pasa a los profesionales, ¿no? a los escritores ya consagrados, que tienen unas fechas de entrega y entonces quizá pierdan esa frescura, ¿no? y las estructuras, digamos lo que es el guión, lo que es la trama, pierda un poquito de esa frescura. Hay muchos momentos de la novela que surgieron, grandes giros que surgieron por casualidad. Eso de que estás describiendo cómo un zapato se mete en una bolsa y ahí con el zapato en la bolsa, a la hora de meter en la bolsa surge otra cosa y otra cosa y otra cosa. La lógica que tú respetas tanto para que la novela de misterio funcione, pero la lógica narrativa, ¿no? Te iba llevando a otra cosa. Sí. Es admirable cómo las dos voces interactúan entre ellas, se contradicen, convierten al lector en su cómplice, porque luego le anticipan cosas que aún no han contado otros personajes, etc. Y en eso me recordaste para bien a la grandísima Patricia Highsmith. Le das al lector muchas cosas que sabe antes que los personajes, con lo cual la tensión crece. Sí, porque claro, tú dices, cuidado, cuidado, cuidado. Sí, hay momentos, sobre todo en el caso de Adolfo, donde, claro, hay cosas que él intuye, con el caso de Genoveva y tal, y no podemos avanzar mucho. Claro, no, pero sí es verdad, sí hay un juego ahí de, digamos, hay una dosificación de la información, de forma que ahí sí que jugamos un poco con el lector. Claro. Ahí sí jugamos un poquito con el lector. Pablo, pero como la Highsmith, pero sobre todo con los propios personajes, que tampoco tienen toda la información. Exacto. Sí. Ahí hay el momento cuando sale de Avilés y tal, que parece el otro personaje, pero bueno, sí, efectivamente. Ahí eso es un juego fantástico, eso porque y además implica mucho más al lector. Para empezar, como dices, en primera persona los personajes le hablan. Entonces, no es el narrador que adivine usted quién es, está en su casa tan tranquilamente, pero bueno, es de ese señor porque me voy a fiar. Pero los personajes a priori quieres comprenderlos y entenderlos. Que luego más también me ha gustado eso. Has hecho personajes muy verosímiles y creíbles porque se nos ofrecen en toda su complejidad, con todas sus miserias, con todas sus contradicciones, como cada uno de nosotros. Absolutamente. Yo creo que la novela es... En una novela, bueno, esto lo sabes tú perfectamente, tiene que haber evolución en los personajes. Pero al mismo tiempo que tiene que haber evolución, por ejemplo, se ve muy claro en el caso de Genoveva, lo que es capaz de hacer, que en un principio se hubiera puesto muy nerviosa. Y luego tiene que haber un desvelamiento. Es decir, de hecho, el señor de las teclas lo vamos conociendo, bueno, al señor de las teclas y a todos los personajes, pero... Porque Mercedes es un personaje totalmente transparente, es un personaje doliente, es esa madre, abuela, tía, que es totalmente transparente, ¿no? Pero el resto de los personajes sí que esconden pues sus miserias, sus costuras, ¿no? Como yo en el vídeo que he hecho para Maeva lo decía. Todos llevamos, la ropa por fuera es muy bonita, pero en el momento en que abres aparecen las costuras y los hilos colgando, etc. Pues todo eso y mucho más, que claro, no hemos podido ni querido desvelar, es lo que van a encontrar ustedes en 12 abuelas, el fantástico debut literario de Pablo del Río, que obviamente, Pablo, después de esto tiene que venir algo más. Yo ahí lo dejo. Sí. Como lector lo digo simplemente. Sí. Pero fíjate, si soy ingenuo, que para mí el sueño era publicar esta novela, pero nunca me había pensado que hubiera una continuación, ni una segunda parte, ni una tercera. Y claro, me dice una persona de Madrid, me dice, el personaje de Adolfo pide una segunda parte, ¿no? Y bueno, pues le estamos dando vueltas ahí, a ver cómo hacemos. Pues estaremos muy atentos y volveremos a invitarte, si así lo tienes a bien. Pues muchísimas gracias, Óscar. Ya lo ven. No les doy una ni dos, sino 12 abuelas, una novela de intriga de las de verdad, de las que nos gustan, de las de siempre, con nervio y con alma. Nos vamos ahora a llevar el arpa al ángulo oscuro del salón, pero tenemos nuevas lecturas preparadas, con lo cual regresamos muy pronto. No nos van ni a echar de menos, o igual sí, pero volvemos, de verdad, prometido.